Buenas noches y bienvenidos a Quien Tiene la Razón. El día de ayer, como todos sabemos, se llevaron a cabo elecciones congresales que han recompuesto el paisaje político peruano, distribuyendo las cartas de la correlación de fuerzas en el Parlamento de una manera diferente. Hemos invitado a dos de los que animaron esta campaña. Por una parte, Daniel Córdoba, que fue el jefe de plan de campaña y plan de gobierno de APP. Él es un economista con experiencia en el sector público, ha sido ministro y también como promotor de inversión pública, en particular a través del mecanismo llamado APP, que es el mismo nombre que su partido. Y junto a él tenemos a un abogado, Luis Roel, especialista en Derecho Constitucional, que ha trabajado en la Defensoría del Pueblo, en el Tribunal Constitucional y en el Ministerio de Justicia, lo que quiere decir que conoce el Estado por dentro y ahora tendrá que contribuir a reformarlo, proponiendo leyes y fiscalizando su acción. Buenas noches. Buenas noches. Candidatos. Hay que comenzar felicitando al pueblo peruano. Me parece que había una tasa de participación superior al 75% a nivel nacional, menos votos blancos y nulos de lo previsto, lo que explica quizás que haya habido una cantidad de votos a partidos políticos que no habían sido suficientemente observados por los encuestadores y quienes hacían previsiones. Y en todo caso, ustedes dos son miembros y son dirigentes de dos de los partidos que dispondrán de una bancada, y muchos dicen que por su orientación política y sus propuestas están llamados a entenderse, a gestar consensos y a convertirse en el núcleo de lo que será una nueva mayoría en el Congreso, porque ningún partido por sí solo tiene, hasta el momento que sepamos, más de 25 curules sobre 130, es decir, lejos de la mayoría, que es de 66. ¿Es cierto o no, Daniel Córdoba, primero, que APP tiene una vocación natural a buscar un consenso con partidos como Acción Popular? Sí, bueno, ante todo felicitar a mi colega por el que ha sido elegido. Yo lamentablemente no parece que no, pero mi partido sí ha sido votado, digamos, a lo largo y ancho del país, con un número nada despreciable de curules con respecto a lo que teníamos en el Congreso anterior. Respecto de eso, quisiera saber, usted dice que no ha sido elegido porque APP tiene una gran votación a nivel nacional, pero relativamente pequeña en Lima. Así es, en Lima explíquenos eso. ¿Qué pasa con los partidos? Hay algunos que tienen mucho en Lima, como el PPC, 6%, y poco fuera, y entonces no tienen elegidos, y otros viceversa. ¿Por qué es tan difícil a un partido que nace en provincias entrar a Lima y viceversa? Bueno, yo no me atrevería a dar una sola causa, ¿no? Pero es evidente que Alianza para el Progreso es un partido nacional, es un partido nacionalmente consolidado. Ahora somos la segunda fuerza en el Congreso, somos digamos, a nivel nacional, somos la primera fuerza en términos de números de alcaldes, de autoridades locales y regionales. Tenemos pues una presencia nacional importante y, como dijo ayer el presidente de nuestro partido, César Acuña, tenemos toda la voluntad de contribuir con el proceso de reformas que se tiene que dar en este Congreso, ¿no? Para lo cual, evidentemente, los congresistas electos de nuestro partido, junto con el equipo técnico que yo voy a, digamos, de alguna manera coordinar, vamos a sacar adelante y esperemos sí generar consensos con Acción Popular y con otras fuerzas, porque hay muchos puntos en los cuales tenemos coincidencias, ¿no? La reforma política, estábamos comentando hace un momento la reforma de AFP que nosotros venimos proponiendo, la reforma en el Sistema Nacional de Inversión Pública, la reforma en la ley de bancos. Hay varias propuestas que por lo menos nosotros hemos elaborado para esta campaña, a lo largo de esta campaña, y que vamos a sacar adelante, ¿no? Y mi papel va a ser más de asesorar a mis colegas en mi especialidad, que es la economía, para que estas propuestas salgan adelante, ¿no? Regresaremos sobre esos temas, reformas económicas que usted propone, pero antes quisiera comprender el punto de partida de Luis Roel. Usted es tercera generación de Acción Popular, claro, porque sus dos abuelos son fundadores del partido el año 56. Javier Alba Orlandini
que por una parte que Luis Roel Saco, un dirigente histórico, y el señor Roel, sus dos abuelos en consecuencia, han nacido en ese partido. Literalmente, no, mi papá se conocieron en la campaña de Belaunde, entonces bueno. literalmente soy producto de Acción Popular. De acuerdo. Y ahora candidatea y ha sido elegido congresista por Lima. Sin embargo, el resultado de Acción Popular en Lima es notablemente inferior al que tiene en el interior del país. ¿Cómo se explica esto? Es cierto que Fernando Belaunde no era limeño, sino arequipeño, cosa que se notaba un poco en su dejo, ¿no es cierto? Y en sus referencias constantes a Arequipa. Pero ¿por qué Acción Popular tiene más votos en el interior y no tanto en Lima? En Lima creo que es cuarto o quinto, me parece, ¿no? A veces estamos con la votación cuarto, estamos esperando el conteo que ahorita va, hoy por hoy, en 70 y tantos %. Esperamos seguir sumando para alcanzar el tercer puesto. Y en ese sentido, la respuesta es que Acción Popular es un partido a nivel nacional. En las elecciones pasadas tuvimos tres congresistas por Lima y 2 de provincias, uno en Cusco y otro en Arequipa. Y ahora se invierte. Ahora se invierte. Y es que hay situaciones, contextos en donde en tal vez provincias nuestras propuestas han calado más que en Lima. Y eso suele suceder. Puede pasar que en el 2021 tengamos más congresistas en Lima que en provincias, o tengamos sí, una aceptación tanto en Lima como en provincias, de tal forma de que sí tengamos una mayoría, sin necesidad de hacer consensos o alianzas con otros partidos. Y sobre lo que mencionaste, Acción Popular, la bancada que va a llegar al Congreso va a buscar los consensos. Necesitamos lograr los consensos para lograr las reformas de justicia, las reformas políticas, la reforma en economía. El país está estancado, tenemos que ver una forma de incentivar la economía, de generar dinamismo en la economía, y es lo que también busca Acción Popular. Busca generar una situación de estabilidad tanto política como en justicia y económica. Justamente por eso lo hemos invitado al señor Daniel Córdoba, que es un economista profesional y jefe de plan de gobierno de APP, es decir, está diseñando ya la campaña para el 2021. ¿Por qué está estancada la economía peruana? Hay una razón internacional, no vale la pena seguir hablando de eso, ya sabemos, China, un fenómeno global. Pero ¿qué hemos hecho mal y qué debemos cambiar para, en vez de tener un magro 2% pasemos a cifras que nos permitan reducir la pobreza? Señor Córdoba. Hay dos grandes grupos de problemas que tenemos, ¿no? El primero está en el sector privado, ¿no? En el sector privado tenemos una concentración muy fuerte de la riqueza en el sector banca, ¿no? En las grandes empresas, y una presión con tasas de interés altísimas, por ejemplo, en las pymes, en las pequeñas empresas, que son las que le dan dinamismo a la economía. En el sector privado también tenemos conflictos políticos, mal llamados desde el punto de vista conflictos sociales, que atentan contra las grandes inversiones en minería, por ejemplo, porque no hay una estrategia ni de las empresas ni del Estado para generar desarrollo social, desarrollo económico, no extractivo en las zonas de desarrollo extractivas. Esa es la parte privada. En la parte pública tenemos que el sistema de inversión pública ha colapsado. El Estado viene ahorrando hace 30 años, ¿no? Y viene invirtiendo menos de lo que puede financieramente. ¿Por qué? Por mala gestión, porque la descentralización ha sido un fracaso, por corrupción. Proyectos que no son prioritarios, ayudados malamente por la corrupción, ¿no? Van por un lado, mientras que tenemos una carretera central que no es una carretera central, que es un camino por el que viene 60% de los alimentos a Lima. Eso es un escándalo. Entonces tenemos que cambiar el sistema, por eso que una de nuestras propuestas es generar un ministerio de obras públicas, como existe en Chile, por ejemplo. ¿Fusionando cuáles? ¿Cómo tomando las unidades, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene PRONIET, que es la unidad que hace los colegios, va para el Ministerio. El Ministerio de Agricultura tiene el Viceministerio de Riego, que es de infraestructura de riego, en realidad, va para ese ministerio. Salud tiene su propia unidad. Entonces, tenemos que tener un solo ministerio. Pero transportes y comunicaciones es el principal. Transporte y comunicaciones piensa fusionar. Sí, yo creo que ahí tiene. Es que lo que pasa es que el sistema de inversión pública es uno solo. O sea, los ingenieros
¿no? Participan en todo, digamos, los expedientes técnicos tienen, digamos, elementos comunes, ¿no? Pero los mismos participan en todo, porque yo lo que veo es que hay una proliferación de especialistas que no se ponen de acuerdo entre sí y que lo que terminan por hacer es paralizando las obras y prolongando los expedientes técnicos. No es tanto así, vamos a hablar de Ceapal, por ejemplo. Ceapal, muy importante. El 10% de Lima no tiene agua potable, ¿no? Y cuando hemos caminado la campaña hemos visto gente que se queja de que no tiene agua. Ceapal. ¿Quién sobra la plata? No, que justamente nos dicen, ¿cuándo demora Ceapal? Entre 4 y 10 años sacar el informe técnico. Entonces, entre 4 y 10 años. No, es 12.5, lo ha dicho el presidente Ceapal en una conferencia, 12.5 años entre la concepción del proyecto y su ejecución. Y le sobra la plata. Claro, entonces imagínate, el agua, que es un derecho pero los constitucional, chinos están construyendo un hospital en 10 días para hacer frente a la crisis. En 10 días tiene un hospital. Ahí está el problema. Claro que son comunistas y es partido único. Bueno, pero el problema es cuál es. El Estado dice, en una economía social de mercado como es la nuestra, el Estado tiene dos funciones. Primero, generar incentivos económicos, garantizar la libertad económicas, y eso no está funcionando. No está generando los suficientes incentivos para que los privados inviertan. Y por un segundo caso... ¿Pero cómo pueden invertir? Y en el segundo no está logrando. En donde va a caer Atila y los unos para destruir cualquier expediente. Pero mira, y lo segundo es que justamente como no generas inversión, no generas retos económicos, no puedes distribuir la riqueza. Entonces no tienes servicios públicos. No das, por ejemplo, el servicio al agua, que también es un derecho. Claro. Entonces ahí está fallando el Estado en dos roles que les toca en este modelo económico que tiene la Constitución. Y el tema es cómo, ¿no? Entonces hablamos de los ingenieros. ¿Sabes que en Ceapal hay más abogados en el área legal que ingenieros en el área de proyectos? Es que se traba por temas legales, por temas absurdos. ¿Cómo me está diciendo? Es como si en el ejército hubiera más médicos que militares. Bueno, vaya usted a preguntarle al directorio de Ceapal. Médicos para prevenir las heridas, no como los abogados. Nosotros vamos a proponer una ley de reorganización de Ceapal y de las EPS, porque no puede ser posible que se mantenga esto así. No puede ser posible que en Ceapal, por ejemplo, los puestos de trabajo sean hereditarios. ¿Cómo es posible que sean hereditarios? Es un acuerdo sindical, es anticonstitucional. Hay una razón política para eso, me parece, ¿no? Entonces, lo que pasa es que gobierno, que prefiero no decir cuál, hizo alguna concesión populista, bueno, ¿no es cierto? Exactamente. Usted debe recordarlo mejor que yo. Sí, pero más allá de la cuestión política, justamente lo que hay que sacar es esa política con P minúscula de las empresas o de las instituciones que se encargan de brindar los servicios a los ciudadanos, porque el Estado tiene la plata, pero está fallando. Entonces hay que hacer su vigía mayor. No basta con medidas administrativas, no. Hay que cambiar la estructura de muchas instituciones del Estado, pro inversión, por ejemplo. Vayamos ahora a uno de los temas más complicados, que es el crédito y la tasa de interés en el sistema bancario y en general financiero. Antes de oír lo que el señor Córdoba nos diga, porque él es un especialista, su opinión sobre este tema, señor abogado. Sí, me encontré la indirecta que mandó la chiquita a los abogados. No te preocupes, Daniel. Fernando, lo importante es que, por ejemplo, la Constitución prohíbe el abuso de derecho, ¿verdad? Y eso no está protegido ni por la ley ni por la Constitución. Y cuando hablamos de que estos créditos bancarios que son bastante altos, que hasta se puede decir que son usureros, que la ciudadanía, lamentablemente, porque no tiene cómo agenciarse un préstamo, acepta el crédito que le otorgan, ya sea muy alto o muy que lo ahoga al ciudadano. Eso tenemos que, si bien estamos en un libre mercado, si bien estamos en una libre competencia, tenemos que también evitar el abuso de derecho de las empresas bancarias. ¿Y qué puede hacer el Congreso para evitar lo que usted llama abuso bancario? Ahí tenemos que también justamente convocar a la Superintendencia de Banca y Seguros para que ellos establezcan, porque ellos son los que tienen que establecer las pautas, marcar la cancha en el sector bancario y establecer las medidas necesarias para evitar la usura, evitar el abuso, evitar justamente que los ciudadanos, los consumidores, se vean afectados por estos créditos que son tan altos y que justamente afectan la vida de los ciudadanos. Porque acuérdense, los bancos pueden decir, bueno, tenemos libertad para establecer los créditos bancarios y el mercado va a decidir. Pero lamentablemente, si todos ponen créditos muy altos, y es más, ponen créditos tan altos que todos coinciden de que el mínimo puede ser, pongamos, el 10%, 11%, y luego lo disparas a 20%, pero es la necesidad lo que llama al ciudadano a buscar un crédito.
¿Qué les queda? ¿A dónde van a recurrir? Señor Córdoba, usted parecía pensar que lo más grave de estas tasas de crédito es que afectan a las pequeñas y microempresas. Bueno, afectan tanto a las pequeñas y microempresas como a los consumidores a través de las tarjetas de crédito. Y explico por qué. Un pequeño empresario, por ejemplo, un comerciante compra 100 y vende a 150, por dar un ejemplo, gana 50. Muchas veces 30 o 40, 35 de esa ganancia se va al banco. Entonces está trabajando para los bancos. No estoy hablando de tasas de interés de 15, 20%, estoy hablando de tasas de interés de por encima del 100%. Eso es inaceptable. No estamos hablando de tasas de interés normales. Estamos en un país sin inflación prácticamente. Estamos en un país en el tipo de cambio hace 15 años que no se mueve. Entonces es inaceptable esta tasa de interés. Yo no tengo ningún miedo a proponer. Lo que hay que hacer es un cambio en la ley de bancos, ¿no? Para que exista, así como se regulan las tarifas públicas, se puedan regular las tasas de interés de usura, ¿no? Que generalmente la sufren los más vulnerables, ¿no? En las tarjetas de crédito igual, ¿no? Tenemos que los negocios de muchas tiendas por departamento no es vender ropa o vender artefactos, el negocio es financiero, venden casi al costo, ganan ¿cómo? Por eso hay tantas promociones con la tasa de interés, ganan con una tarjeta, ¿no? Que, digamos, cobra un interés altísimo, ¿no? Entonces, creo que eso hay que regularlo con un poco más de severidad. ¿Pero tienen algún esbozo de ley preparado, algún proyecto de ley preparado sobre este tema? Nosotros en esta legislatura yo tenía preparado, pero bueno, se la voy a pasar a algún colega de la bancada del partido, ¿no? Para que se discuta esto a profundidad y tengamos un sistema que no afecte la competencia, que no sea, digamos, controlismo, no, que evite el abuso. Eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? ¿Y usted cree que es posible dar con esa línea sabia en donde haya regulación sin control? Es que, como le dije, hay una prohibición, o sea, la Constitución, el Estado, no avala el abuso de derecho. Cuando tú utilizas la necesidad de la población, de los empresarios, de la micro y pequeña empresa, en buscar un crédito, y el único ente son los bancos quien puede dar ese crédito, está jugando con la necesidad, está jugando con la necesidad de los consumidores, de la población, de la pequeña y microempresa. Frente a ello, al no estar garantizado por la Constitución ni por ley el abuso de derecho, la usura, como ya mencionó mi colega, lo que se tiene que hacer es regular. No afecta la libre competencia, que entre ellos compitan, pero lo que sí tenemos que evitar es que en los contratos de crédito se genere el abuso, se genere créditos tan altos que sean impagables, créditos tan difíciles de pagar en un tiempo que al final le genera más daño que beneficio al usuario. De acuerdo, terminemos el tiempo del que disponemos con el tema con el que comenzamos, la unidad. Después de esta batalla electoral, lo que corresponde ahora es buscar forjar una mayoría con una cierta agenda parlamentaria que le digan al país hacia dónde estamos yendo. Y para forjar esa unidad con otros partidos hay que tener al interior del partido. Hemos visto en el caso suyo, señor Roel, ayer a varios dirigentes de Acción Popular que no habíamos visto reunidos. Demostramos la unidad. Estaba Víctor Andrés García Barahúnde, Alfredo Barnechea, el señor alcalde Jorge Muñoz y Raúl de Canseco, todos en realidad, menos Mesías Guevara, que creo que está en Cajamarca, ¿no? Y en la mañana de ese día, que en el desayuno que estuvimos los candidatos del Congreso por Lima, estuvo Johnny Lescano también. Y comieron chicharrón. Y comieron chicharrón, o sea, no se preocupe. Como le dije, Acción Popular, y lo mencioné en su momento, en otras entrevistas, es un partido que puede tener varias tendencias, varios liderazgos, y eso es bueno porque justamente cuando nos toca unirnos, todo ello se une. Demostramos un partido sólido. Podemos tener diferentes tendencias, liderazgos, y eso se resuelve en la democracia interna. Se resolverá en la democracia interna cuando se elijan a los candidatos presidenciales los que quieran participar. Han habido algunas quejas sobre esa democracia interna en las elecciones pasadas. Creo que hay algunos candidatos que fueron poco ayudados por sus camaradas, creo, ¿no? Correligionarios, sí, Fernando. Camaradas, compartir. Correligionarios. Como usted quiera. No sabía que era una religión, pero usted se lo toma. Somos correligionarios. De acuerdo. Más bien ustedes no tienen problemas de unidad porque hay un presidente vitalicio, según los estatutos del partido, presidente vitalicio, me parece, y además hay un jefe de campaña clarísimo.
que no tiene ninguna objeción, ¿qué es usted? No, yo no soy jefe de gabinete, por ¿Cómo? favor. ¿Cómo? Favor. ¿Jefe de plan de gobierno? Yo coordino el plan de gobierno porque somos un partido serio que busca, llevar propuestas y ser muy activos en estas. Hemos sido principalmente, todos somos militantes del partido, ¿no? Ya los invitados, digamos. O sea que la unidad está garantizada. No sé si en la familia Acuña, porque hay un hermano de su presidente, creo, que anda con una postura política un poco. Sí, hostil, pero ¿no? hay otro hermano que está en otro partido, Bueno, o sea que en fin, no se puede decir. Hay una diversidad política. Pero sí hay una. Ya hay un hijo que está castigado, creo, ¿no? Hay una un hijo disciplina. castigado, Richard, ¿no? Sí, bueno, por haber votado. Como sabemos, hubo ese problema, pero ya hay que, justamente, que demuestra que no por ser, digamos, de la familia, tiene privilegio, no es un militante como cualquiera, como lo soy yo. Entonces creo que lo importante es que sí hay una disciplina. Al interior, por supuesto que hay debate. Yo he debatido mucho internamente, de manera muy dura. ¿Contra las tendencias populistas? No, digamos, no necesariamente con las tendencias populistas, sino sobre opiniones distintas sobre cómo llevar la campaña, por ejemplo, ¿no? Pero hacia afuera somos disciplinados y vamos a ir con una sola propuesta para cada uno de los temas. Veremos en el curso, ¿no?, de las próximas semanas si estos proyectos de ley se hacen realidad y si se generan un consenso de moderación y de eficacia en el Parlamento, pivoteado por sus dos partidos, entre otros. Muchas gracias por su presencia, felicitaciones por las campañas que han hecho respectivamente y que tengan un buen periodo hasta que se instale el próximo Congreso, se nos dice, hacia mediados de marzo. Buenas noches. Muchas gracias. Hacemos una pausa y recibimos ahora a un especialista del derecho electoral y de la observación electoral, el señor José Manuel Villalobos, que nos aclarará qué cosa viene y cómo podemos evaluar lo sucedido con las elecciones de ayer. Primero, una breve pausa.